¿Ahora? Ok. No sé por qué cada domingo es lo mismo con la técnica, que nunca está aprendido. Yo he tocado un botón que nunca debe tocar y luego lo toca. Qué increíble. Quizás usted piensa o tiene la pregunta, ¿por qué estamos haciendo cierta serie de mensajes? Vamos a comenzar uno nuevo hoy, pero ha sido la petición de la iglesia en inglés que nosotros seguimos los mismos pasajes como ellos. Así que estamos aquí, se llama esta serie generoso. Y la mayoría de nosotros puede soportar sermones sobre temas como el infierno, el juicio y la eternidad. Una parte de nuestro cerebro parece apagarse ante la mención de esas palabras. De modo que aparte de la exhortación del Espíritu, podemos seguir bostezando. Pero cuando se menciona el dinero, eso es otra cosa. No es que el dinero sea más importante que los otros temas, simplemente está más cerca donde nosotros percibimos a nosotros mismos. El infierno, el juicio, la eternidad parecen estar 1,000,000 de kilómetros y a 10 universos de distancia. Pero el dinero nos afecta cada día. Está en nuestra mente. Afecta a nuestras motivaciones. Encanta nuestros sentidos e impulsa nuestras ambiciones. Y no estoy elogiando tal actitud, pero lo que pretendo es demostrar que la mentalidad moderna, el dinero tiene prioridad sobre casi todo. La forma en que buscamos y utilizamos nuestros recursos revela la presencia, noten, la presencia o la ausencia de la gracia de Dios en el corazón. Jesucristo mismo vio lo mismo en el mundo, en el primer siglo. Y él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Como un autor una vez escribió, tan cierto como la aguja de la brújula sigue al norte, tu corazón seguirá a tu tesoro. El dinero guía y el corazón sigue. Ahí es donde la gracia de Dios marca la diferencia. La gracia salvadora y santificadora se desborda en la gracia de dar. Y el nivel de ingresos no entra en la ecuación. La gracia en el corazón enciende la gracia de dar para que el creyente encuentre alegría al poner sus recursos materiales al servicio del reino de Dios. ¿Y cómo podemos disfrutar la gracia de dar? Y otra vez quiero mencionar, la única razón por que tenemos esa gracia es porque Cristo vino para salvarnos. Él dio su propia vida. Él derramó su propia sangre. Para nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados para siempre. Y nuestra esperanza se encuentra en lo que Él hizo en la cruz, no lo que nosotros hacemos o la manera que ofrendamos nuestro dinero. Nuestra esperanza para el futuro, para toda la eternidad, está solo en Él, porque la salvación es solo de Él. Y no podemos hacer nada para ganarlo. La idea central de este mensaje es experimentar la gracia de Dios en la salvación. Afecta todas las áreas de nuestra vida, incluso al uso que hacemos con nuestro
dinero. Y vamos a notar en primer lugar una llamada a la ofrenda basada en la gracia. Pablo tenía ante sí una ardua tarea: intentar que la iglesia de Corinto se asentara sobre una base sólida. Su primera epístola revela una lista de problemas internos, caracterizados por la desunión, el egoísmo, la vida mundana de los corintios. Su fachada de espiritualidad se desmoronaba ante la palabra inquisitivas e instructivas del apóstol. Sin embargo, justo al final de la epístola, que trata con la centralidad del Evangelio, la disciplina eclesiástica, la práctica de la cena del Señor, los dones espirituales y por último la verdad sobre la resurrección de Cristo y el creyente, luego Pablo les habla de dar, ofrendar. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. La referencia está en las notas que tiene. La palabra dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Debería seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, el domingo, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escogen como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Bueno, a pesar de todos sus problemas, tenían la responsabilidad de participar en la ofrenda. Y debo mencionar, el propósito de cualquier predicador es enseñar la palabra de Dios entera, el consejo de la palabra. Así que tocar un pasaje de esto, aunque no nos gusta hacerlo, es la verdad y debemos enseñarlo y predicarlo. El objetivo de esa ofrenda en particular era que la iglesia gentil de Grecia ayudara a la empobrecida iglesia judía de Jerusalén. Y parte del razonamiento de Pablo en tal esfuerzo era ayudar a los creyentes gentiles a apreciar la deuda contraída con los creyentes de judíos que habían sentado la base para su transformación espiritual. Debe recordar que, el evangelio fue primero a los judíos y luego de los judíos hasta los gentiles. Romanos capítulo 15, versículos 26 y 27. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarles económicamente. Y así las iglesias de Macedonia y Acaya, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Pero un objetivo aún mayor del apóstol era enseñar a los cristianos lo que se llama el principio del tesoro. Es decir, Dios es el dueño de todo. Yo soy su administrador del dinero, por lo tanto, mi corazón siempre va donde pongo el dinero de Dios. Dios es el dueño de todo. Nunca debemos olvidar eso. Parece que este principio resultó más difícil para los corintios que para los macedonios, los de Filipos, Tesalónica y Berea.
Podríamos suponer que esto se debió a que los corintios se encontraban en una situación financiera desesperada, por lo que dar pasó a un segundo plano frente a sobrevivir. Sin embargo, ocurría justo lo contrario. Pablo nos habla de la profunda pobreza, lo que dice en capítulo 8, de los creyentes macedonios. Y la región de Macedonia había sido un estado rico debido a las minas de oro y plata durante el periodo del imperio griego. Pero Roma les había despojado de su riqueza al apoderarse de las minas y además al añadir altos impuestos y aumentar los costos de vivir y de la alimentación. Comprendían las profundidades de pobreza. Por otra parte, Corinto se encontraba en el centro de la ruta comercial entre el oriente y el occidente. Sin embargo, los empobrecidos macedonios aventajaban en donaciones a los ricos corintios. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? Aquí es donde 2 de Corintios 8 y 9 ofrece la sección más extensiva y práctica en toda la Escritura sobre el tema de dar o ofrendar. Es importante pensar por un momento en lo que no encontramos aquí. No encontramos técnicas de manipulación para sacar dinero a los corintios. Tampoco encontramos legalismo que robe el alma la satisfacción de dar, convirtiéndola en un intento de alcanzar la justicia ante Dios. No encontramos promesas de que tendremos mucho dinero extra para jugar si aprendemos a dar. No va a encontrar esto. Yo sé que hay muchas iglesias hoy en día que enseñan que, si usted da la semilla, luego va a llegar a ser rico. Pero esa no es la enseñanza que vemos aquí en 1 Corintios 8. Lo encontramos es la motivación más gozoso para dar. Ser receptores de la gracia de Dios. Los corintios habían comenzado un año antes a preparar una ofrenda para enviarlo a los santos pobres de Jerusalén. Pero parece que la influencia de los falsos profetas que se habían introducido en la iglesia les hizo dudar de la conveniencia de hacer tal ofrenda. Los falsos maestros trataron de desviar fondos para sus propios bolsillos. Y quizás algunos codiciosos entre ellos se lo pensaron 2 veces sobre el donativo previsto. Así que Pablo trata de corregir su actitud y sus acciones con respecto a la ofrenda. Y en el proceso expone la enseñanza más clara sobre la ofrenda basado en la gracia de Dios. La primera cosa vemos aquí es el calificador necesario. Para empezar, cuando hablamos de dar basada en la gracia, estamos transfiriendo inmediatamente la capacidad y la gloria de ese dar al Señor. Es dar que es el resultado de la gracia obrando en su corazón. La palabra dice que hemos sido salvados por gracia, la gracia de Dios. La gracia nos califica para dar por gracia, porque el Señor está en sus raíces. Versículo 1 de capítulo 8 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios, que ha sido dado en la iglesia de Macedonia. Gracia.
Muy importante reconocer cuando el Señor nos salva por su gracia. ¿Qué pasa? Esa gracia afecta toda parte de nuestro ser. Pablo utiliza 3 veces el término griego gracia en esos 6 versículos de nuestro texto. El primero se refiere a la gracia de Dios. Hemos leído versículo 1, que actúa para salvarnos y santificarnos como cristianos. El siguiente se nota en versículo 4, que es traducido privilegio. Alude al deseo santificado de dar. Es una gracia, es un privilegio ser parte de la obra de Dios. Y el tercero, en versículo 6, habla de esta obra de gracia o este ministerio de ofrendar. Considero el conjunto de la acción de dar. Y encontraremos el término utilizado numerosas veces a lo largo de los capítulos 8 y 9. Y es interesante que la gracia desempeña un papel tan importante en todo lo que el apóstol tiene que decir sobre el dar. Y con razón, ya que lo que nos capacita para dar con gracia y generosidad es la gracia de Dios. No es de extrañar que Felipe Hus, un comentarista, llame la gracia de Dios la fuente principal de su generosidad. La fuente principal de su generosidad. La gracia de Dios precedió al Evangelio en Macedonia. Pablo intentaba por todos los medios dirigirse a Asia con el Evangelio después de su ministerio en la región de Galacia. Pero el Espíritu Santo le detuvo en una visión y escuchó la llamada de llevar el Evangelio a Macedonia. Vemos esto en Hechos capítulo 16. Y una vez allí el apóstol y su equipo encontraron un grupo de mujeres que se reunían para adorar en las afueras de la ciudad de Filipos. Y la influencia judía en la ciudad era mínima, ya que no había suficientes hombres para tener una sinagoga. Y Pablo predicó a Cristo. Y versículo 14 dice, el Señor abrió el corazón, hablando de Lidia, una mujer, para responder a las cosas habladas por Pablo. Qué maravilloso. Pablo predicó el Evangelio y el Señor hizo el trabajo que solo Él puede hacer y abrió el corazón de Lidia. Siguieron muchos creyentes y tuvo lugar un fructífero ministerio a pesar del encarcelamiento de Pablo. Después de Filipos, Pablo predicó a Cristo en Tesalónica. Luego en Berea, muchos respondieron al Evangelio y la gracia de Dios había llegado a Macedonia. Y hasta ese momento de esta invasión divina, no se habría pensado en tomar los bienes ganados por fuerza y enviarlos a extraños. Y lo que es más, a extraños judíos en Jerusalén. Nosotros podemos recordar la gran división entre los judíos y los gentiles. Los judíos del pasado, antes de Cristo, odiaban los gentiles. Y por la gracia de Dios, nos capacita para dar gracias. Los corazones egoístas, codiciosos y tacaños fueron transformados por la gracia de Dios. Bueno, el autor del libro que los hombres están leyendo para un estudio, el autor se llama Dan Whitney.
Habla de un amigo del sector de la construcción, cuya esposa era cristiano, pero él no. Y dijo que nunca se uniría a una iglesia porque sabía que siempre le estarían pidiendo repara algo. Además, tenía malos recuerdos de las iglesias que hacían llamados de dinero bajo presión cuando era niño y había decidido que no querían nada de eso. Pero ¿sabe una cosa? Todo esto cambió cuando la gracia de Dios salió a su encuentro en una salvación repetida y dramática. Buscó cosas para reparar en la iglesia. Comenzó a dar el 10% y más de sus ingresos para la obra del Señor. La gracia tuvo el efecto transformador de convertirlo en un dador de la gracia. Por eso insisto en que la única calificación para dar la gracia es haber experimentado la gracia. La gracia de Dios en la salvación. Pablo escribió, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de Dios mostrada a los pobres pecadores a través de Cristo nos ha hecho ricos en relación con el Señor y ricos para la eternidad con una herencia divina que nunca puede agotarse. Pero mientras miremos este pasaje, notamos también el cuantificador sorprendente. La gracia también cuantifica a los que damos. Los investigadores llevan muchos años constatando que cuando mayores son los ingresos de una persona, menos da. Es extraño y aparentemente contrario a cualquier sentido racional. Algunos de los mayores donantes en porcentaje de donaciones son los más pobres en sus ingresos. Y esto era cierto de los macedonios. Dice, estas iglesias están siendo probados con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Aquí estaba esta extraña intersección de abundante alegría y la profunda pobreza, mezclándose en un desbordamiento de rica generosidad. Y la palabra generosidad implica un único propósito de generosidad. Sorprendentemente, su pobreza no tuvo ningún efecto negativo en su generosidad. La razón es muy clara. La gracia de Dios se desbordó en ellos. Es una gran prueba de que la clave para dar no es el tamaño de sus ingresos o la disponibilidad de recursos, sino la obra eficaz de la gracia de Dios en el corazón. La gracia en acción deja al creyente con una generosidad gozosa y decidida para dar. He tenido el privilegio hace muchos años, siendo un predicador, viajar a muchas partes del mundo. He sido testigo a la generosidad de creyentes en Ucrania, en Brasil, Jamaica, Uruguay.
sabiendo que sus ingresos serían apenas una miseria comparados con los de una persona promedio en los Estados Unidos. Aún así dieron generosamente. Una escena en particular en Ucrania me dejó atónico. Era consciente de que los creyentes con los que habían estado de visita vivían con quizás $200 por mes. No entendía cómo lo hacían. Y sin embargo, cuando me iba del país, ellos, en agradecimiento por mi ministerio, entre ellos, me hicieron regalos seguramente no podían permitirse. No me negaban la oportunidad de dar, pero lo hacían con gran alegría. La alegría abundante, la pobreza profunda, produjeron por gracia un desbordamiento de generosidad. Eso solo puede suceder por la gracia de Dios que actúa en él. Por eso la gracia nos llama a mostrar su riqueza, su alegría, dando. No se puede poner precio a la gracia de Dios mostrada al pecador. Y dar generosamente es la respuesta natural del corazón que conoce la gracia de Dios. Mi pregunta esta mañana, ¿refleja tu dar la evidencia de la gracia de Dios? Luego en este pasaje vemos la práctica de la ofrenda basada en la gracia. Al mirar esto, nos deja perplejos. Cuando oigo hablar de los creyentes de una iglesia en Brasil, ayudando a un misionero de Brasil a España, ¿cómo se comprometen a dar fuera de su propio entorno lo que proceden de naciones más pobres y viven a menudo una inflación galopante? Pablo nos ayuda explicando la práctica del donativo de gracia. Y vemos el caso de las capacidades. La respuesta más común a las exhortaciones a dar es hacer un recuento inmediato de la cuenta bancaria. ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo dar? Y eso parece bastante legítimo. Sin embargo, los macedonios se salieron de este molde. Versículo 3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Nadie torció el brazo para que diera. No se llevó a cabo ninguna campaña de financiación del capital. La gracia brotó dentro de los creyentes macedonios e hicieron lo que sorprendió incluso al apóstol Pablo. Dio testimonio de la veracidad de su historia, como si estuviera siendo interrogado por un tribunal. Sí, dieron según su capacidad, por pequeña que fuera, pero no se detuvieron. Dieron, como dice, más allá de sus posibilidades. Cualquiera que fuera la medida de su donativo, Pablo sabía que no era según la mera capacidad humana, en la que la gente calcula de qué puede prescindir para decidir cuánto dar. Cualquiera puede dar según su capacidad, pero solo por gracia pueden dar más allá de su capacidad. Y aquí uno de los retos a los que nos enfrentamos al dar en gracia. Debido a la gracia de Dios que actúa en el cristiano, debido a la reordenación de sus prioridades para reflejar el señorío de Cristo sobre su vida, debido al deseo de invertir en lo que tiene valor duradera,
El cristiano es capaz de dar más allá de sus capacidades normales. Y la única explicación para esto es la enormidad y efectividad de la gracia de Dios en su vida. Y cuando planificamos nuestras ofrendas debemos tener en cuenta la capacidad de la gracia de Dios. Y noten la actitud de ellos. Esto tiene más sentido cuando consideramos lo que hace la gracia cuando opera en nuestras vidas. La gracia cambia nuestra actitud hacia las cosas, hacia las posesiones materiales. Los macedonios, aunque empobrecidos, según la última parte del versículo 3, dice, dieron de su propia voluntad. Su actitud hacia los que poseían cambió debido a la obra eficaz de la gracia de Dios. La implicación es que su dar vino voluntariamente, sin ningún sentido de coerción o de sentirse culpables. Creo que debemos admitir que con bastante frecuencia las iglesias han funcionado con el sistema de la culpa. Mientras la conciencia de la gente puede pincharse un poco con un tinte de culpabilidad, se le puede manipular para que dé. Pero la Biblia adopta un enfoque muy diferente. En lugar de ser manipulado por algún estímulo externo, el creyente es motivado desde adentro. No por un sentido personal de altruismo, sino debido a la obra de gracia salvadora de Dios en su corazón. Y eso afecta las actitudes que antes estaban esclavizados por el materialismo y la codicia. Si realmente creemos que Dios es el dueño de todo y que nosotros solo somos sus administradores, entonces cambia toda nuestra actitud respecto a dar. Tenemos que pensar en términos de lo abundantemente que podemos dar como expresión de amor y adoración por la gracia de Dios. Y esa acción simple se convierten en la expresión externa del amor de Dios. Noten también el caso de la ambición. Los macedonios no eran tímidos a la hora de dar. No solo dieron más allá de sus posibilidades, sino que nos rogaron que lo hiciéramos. Versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos. Ellos estaban en línea. Ellos quieren ofrendar. Muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, escribió Pablo. La construcción de la frase muestra que no se trataba de una petición única. Por el contrario, siguieron acosando a Pablo para que pudieran participar en la ayuda a los creyentes de Jerusalén, hasta que cedió sus peticiones. Y fíjense cómo describen la ambición que les movía a dar. Ellos veían como un privilegio. Parece que esto debería ser al revés y ser un favor para los cristianos de Jerusalén, pero no cuanto la gracia brota en el corazón, ¿qué va a notar? Pensaron que explotarían si no podían ayudar a esos hermanos.
Tenían tan alto estima la obra de dar que la consideraban participación, o tal vez mejor, compañerismo en los servicios de los santos. Aunque la posibilidad de que alguno de ellos hicieran una visita personal a Jerusalén era improbable, sabían que entrarían en una comunión profunda e intensa con esos creyentes judíos a través de la generosidad de dar. Esta es nuestra ambición, a dar generosamente. Hay gente llevando el mensaje alrededor del mundo. ¿Y cómo pueden hacerlo? Porque algunos que parecen insignificativos habían dado basado en la gracia de Dios. Y luego vemos la fundación de la ofrenda. Pablo no había pedido una contribución a los macedonios, ni esperaba lo que hicieran, dado su extrema pobreza. Él reconoció esto. Sin embargo, aquí tenemos un cuadro extraordinario del efecto de la gracia de Dios en el creyente. Esos cristianos rogaron. Ellos querían hacerlo para que Pablo les permitiría dar para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y esto es inexplicable a los ojos del mundo, pero es bastante comprensible cuando se conoce la gracia de Dios. Note el fundamento sobre el cual se construye el dar basado en la gracia. Y la primera cosa es las prioridades correctas. Dar, como los hombres están estudiando un libro acerca de las disciplinas espirituales de la vida creyente, dar es una disciplina espiritual, como la oración, la lectura de la Biblia y el servicio. Pero nunca debe ser mecánico. Creo que nuestros futuros estudios en capítulo 9 lo demostrarán claramente. Sin embargo, por lo momento, ¿qué se necesita para asegurar que dar no sea mecánico o legalista? Fíjense en cómo Pablo escribió los macedonios, versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que, primeramente, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dar posesiones o dinero no era la primera agenda para esos creyentes. Darse ellos mismos al Señor tenía prioridad. Predicando este mensaje, no estoy preocupando sobre la ofrenda, sino lo que es más importante. Jamás ha entregado su vida personalmente al Señor mismo. Primero, dar sí mismo al Señor. Esa es la prioridad. Como ellos pertenecían a Jesucristo, entonces todo lo que poseían pertenecían a Él. Y ellos reconocieron esto. Y como ellos conscientemente se daban a sí mismos al Señor, ellos sabían que no significaba nada retenido de su uso. Y ellos podían gustosamente dar materialmente porque Cristo era el dueño de todo. Quiero recordarle lo que conocen al Señor. Hemos sido comprados por Cristo por un precio. Él dio su sangre para nosotros. Y nosotros debemos reconocer esto. Pastor Steve no pertenece a Steve. Yo pertenezco al Señor.
primero. Primero, el gozo cristiano surge del sentido de los pecados perdonados y de la seguridad de que el pecador goza ahora del favor de Dios. Quiero repetir eso. El gozo cristiano surge del sentido de los pecados perdonados y de la seguridad de que el pecador goza ahora del favor de Dios. Y la liberalidad cristiana brota de un corazón consciente de la infinita generosidad de Dios al dar su Hijo para redimir la humanidad. Una vez en cuando tenía la oportunidad de leer la historia de la conversión de Sam Houston. Muchos de ustedes no van a reconocer, pero él fue un gran líder en el estado de Texas, antes de llegar a ser un estado, parte de los Estados Unidos. Él era un célebre soldado y político en Texas. Y después de su bautismo, Houston dijo que quería pagar la mitad del salario del ministerio local. Y cuando alguien le preguntó por qué, él respondió: mi bolsillo también fue bautizado. Dicho de forma pintoresca, pero la verdad da en el clave. Cuando Cristo es el Señor de todo lo que tenemos, debemos utilizar nuestros recursos como administradores, no como propietarios, ya que lo que tenemos le pertenece enteramente a Él. Y luego vemos la motivación adecuada. La motiva ilustrando la acción de la gracia. Los motiva ilustrando esa acción de gracia. Versículo 6 dice: en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Este fue el proceso que presentaron los corintios. Número 1, la gracia viene de Dios. Número 2, la gracia es recibida por el creyente a través de Cristo. Número 3, la gracia capacita y motiva al creyente para el servicio. Número 4, la gracia se manifiesta en alegría y generosidad. Y número 5, finalmente la gracia se desborda en acción de gracias ofrecida de nuevo a Dios. Es un gran círculo que comienza y circula, termina en la gracia. El turno de los corintios de aceptar el reto de esta obra de gracia, de dar basado en gracia, también es nuestro turno. A lo largo de los años nos hemos beneficiado de la generosidad de otros creyentes que habían invertido en nosotros y en nuestro futuro. Ahora tenemos el reto de ser dadores de la gracia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Quiero que tomamos tiempo para examinar a nuestros propios corazones. Quizás está aquí pensando, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo la ofrenda? No estoy preocupado acerca de la ofrenda. La preocupación es que usted ha recibido la gracia de Dios en la salvación. Él vino, Él murió en la cruz como nuestro sustituto, pagó el precio para nuestros pecados. Qué privilegio tener nuestros pecados perdonados para siempre. Pecados del pasado, del presente, del futuro. Cristo Jesús pagó el precio.
Es por gracia que Él hizo esto. No habrá mejor tiempo que ahora de entregarnos al Señor como Salvador y Señor. Y luego, creyentes que están aquí, es importante reconocer cuál es nuestra actitud. ¿Cómo está nuestro corazón en relación a esto? ¿Reconocemos, vivimos como Dios es el dueño de todo y que somos solamente administradores de lo que Él nos ha dado? Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad otra vez mirar a tu palabra con ojos espirituales. Oro que el Espíritu Santo hace la obra. Si hay uno aquí como Lidia, al compartir el Evangelio, Señor, tú abriste el corazón de Lidia para recibir el mensaje y ser salvo. Si hay uno aquí sin Cristo, hoy es el día de la salvación. Ayúdanos como creyentes a vivir nuestra vida. Bueno, rendido completamente a tu voluntad, Señor, en cualquier área de nuestra vida. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias, Pastor Steve. Y ahora vamos a